Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos de las propiedades del texto. Estudiaremos la definición de propiedades del texto y cada una de esas propiedades, la adecuación, la coherencia y la cohesión, con el propósito de analizar las propiedades de textos dados. Para empezar, observemos atentamente la pantalla. ¿Podemos decir que este conjunto de palabras es un texto? Seguramente dirán que no, pero ¿por qué? ¿Qué necesita para convertirse en un texto? Necesita cumplir con las propiedades del texto. Y ahora vamos a definir qué son esas propiedades del texto. Las propiedades del texto son las condiciones muy concretas que deben cumplir para que los textos sean considerados como tal. Debe tener un objetivo concreto, una finalidad y una intención. Es muy importante además el contexto en el que está escrito y la organización de sus elementos. Las propiedades del texto son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Vamos a leer este ejemplo para saber de qué se trata. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. No he vuelto a ver a Matilde. La cosa pública quedaba entonces en manos de la clase política y en esos nuevos modelos lingüísticos, sintaxis, semántica y pragmática, van a la par. Como podemos notar, es imposible entender este texto. Carece de sus propiedades, entonces no lo podemos llamar texto, es un simple conjunto de palabras. Ahora conozcamos cada una de las propiedades. Vamos a empezar con la adecuación. La adecuación textual es la propiedad que garantiza que el texto sea apropiado para la situación comunicativa. Leamos este ejemplo que dice, leer un texto coloquial en un libro del colegio, como por ejemplo, a ver, si los diablitos del octavo no entienden el trinomio cuadrado perfecto, es porque son unos flojos. ¿Imaginan ustedes este párrafo en sus libros de matemáticas? Sería totalmente inapropiado. Entonces decimos que este texto carece de adecuación. Las características de la adecuación textual son el registro, el lenguaje, la relación entre el emisor y el receptor, las normas culturales, la adaptación, el género textual, el tema y el canal. Veamos rápidamente de qué se trata cada uno. El registro consiste en elegir entre un registro formal o un registro coloquial según la situación comunicativa. Por ejemplo, en un puesto de ventas de mandiocas en el mercado, no vamos a colocar un cartel que diga «Se vende tubérculo con almidón de alto valor alimenticio al más bajo costo». Sería inapropiada para esa situación comunicativa. El lenguaje consiste en seleccionar el idioma apropiado para la situación comunicativa y hace referencia también a la variedad dialectal. Por ejemplo, en una institución financiera en donde se acerca el cliente a preguntar «¿Ayúdame a mí se cuenta?», sería inapropiado responderle «Señor, usted tiene una línea de crédito adjunta a su remanente anterior». No se ajusta al idioma apropiado. La relación entre el emisor y el receptor se refiere a las características de cada uno de estos. Por ejemplo, no sería lo mismo que Rolfi comente con sus compañeros de grado los éxitos de su grupo musical favorito que lo comente con su abuela. Las normas culturales son las normas no escritas que nos hablan de la correcta comunicación. Como vemos en este chat que dice «Haupei Marcos, Haupei». Mándame lo que viste ayer porque no me fui al colegio. Dale, espera un rato, voy a sacarle foto. Esta conversación en el chat sería apropiado entre compañeros de grado, pero sería inapropiado si Marcos es el profesor.
La adaptación hace referencia a que el mensaje cumpla con su objetivo. Observemos este ejemplo, un cartel en un anuncio que dice: pintamos casas a domicilio. Pues ni modo que llevemos las casas al domicilio del pintor. Este tipo de mensaje solamente genera burlas y no consigue el propósito del mensaje. El género textual hace referencia a que no es lo mismo escribir un texto poético que escribir un artículo científico. Entonces se deben cumplir las normas de cada género. Y por último, el canal hace referencia al medio a través del cual se va a transmitir el texto, por lo tanto, debe estar adaptado a esos medios. Veamos ahora la siguiente propiedad del texto, que es la coherencia. La coherencia permite que un texto sea presentado de una manera ordenada y siguiendo una temática y un objetivo concreto. Por ejemplo, comenzar a narrar el cuento de Hansel y Gretel y acabar explicando los 3 cerditos sería totalmente incoherente y el receptor no podría comprender ninguna de las historias. Las características de la coherencia textual son la relación entre los temas, la pertinencia, sin contradicciones, el tema, la organización y la estructura. Veamos rápidamente de qué se trata cada uno. La relación entre temas se refiere a que todas las ideas que surgen en un texto tienen que estar relacionadas entre sí y el receptor debe ser capaz de captar qué relación hay entre ellas. Por ejemplo, si estoy hablando de una historia que ocurre en una granja y luego paso a comentar de un auto verde que justamente pasaba por allí, pero que no tiene nada que ver con la historia, confundiría al receptor porque estas ideas no se relacionan. La pertinencia se refiere a que las ideas no solamente deben estar conectadas entre sí, sino que se deben comunicar en un momento apropiado y sin contradicciones, porque el texto no puede contener ideas o situaciones contradictorias. El tema hace referencia a que debemos saber elegir el tema de base, es decir, la idea principal, y relacionar cada uno de los temas secundarios con ese tema de base. La organización se refiere a que las ideas se deben desarrollar en cada párrafo en una estructura que puede ser deductiva o inductiva. Veamos este ejemplo de un texto que carece totalmente de coherencia. Los niños se pusieron muy contentos al encontrar los huevos de Pascua que estaban escondidos en el jardín. Cuando sonó el timbre del final de la clase, todos gritaron porque estaban deseando que llegaran las vacaciones de Semana Santa. Como vemos, es difícil identificar el tema principal y no hay una relación coherente entre las ideas. Ahora veamos la última propiedad de los textos, que es la cohesión. La cohesión textual es una propiedad referente a la lingüística y se vale de recursos semánticos y recursos sintácticos para una correcta redacción de los textos. Los recursos semánticos hacen referencia a la correferencia, que es el uso de sinónimos y antónimos, la deixis, que es el uso de pronombres y adverbios para referirnos a elementos del entorno, la elipsis, que consiste en omitir palabras que se sobreentienden, y las redes léxicas, que consiste en el campo semántico del texto. Los recursos sintácticos solamente hacen referencia a la unión correcta entre los elementos de la oración y de estas entre sí. Para ello se utilizan los conectores, que pueden ser de oposición, de consecuencia, de enumeración, conectores de causa, de adición o de valoración, entre otros. Aquí tenemos un texto que carece de cohesión. Vamos a ver. El niño tiró la pelota. El niño fue al mercado. El mercado estaba cerrado. El niño habló con su madre. La madre dijo al niño que no tenía que perder tiempo jugando a la pelota.
Como vemos, este texto carece de cohesión porque cuesta hilar en la lectura debido a que no tiene los elementos de conexión de una oración con otra. La actividad dice, identificamos el error. Vamos a leer el texto y luego reconoceremos qué error tiene. ¿Qué onda, profe? Le escribo para avisarle que no podré ir a su clase, porque tengo que practicar con mi equipo de fútbol. Ya sabe cómo son los perros, que luego se enoja si no ganamos el campeonato. Nos vemos la otra clase. ¿Qué error contiene este texto? Ya lo habrán dicho que es un error de adecuación, porque esta expresión no es apropiada para dirigirnos a un profesor. Ahora vamos a leer el siguiente texto que dice: una fría noche de invierno en una pequeña ciudad de Inglaterra, unos transeúntes hallaron a una joven y bella mujer tirada en la calle. La mujer estaba muy enferma y pronto daría a luz un bebé. Nació su hijo de la mujer. Poco después murió la mujer, sin que nadie supiera quién era ni de dónde venía esa mujer. ¿Qué error se comete en este texto? Seguramente ya estarán pensando que se trata de un error de cohesión, porque no tenemos los elementos de sustitución de la palabra mujer ni elementos de conexión oracional. Veamos este último texto, maltrato animal. No me gusta cómo mi vecina trata a su perro. El otro día lo tuvo amarrado y yo traté de desatarlo, pero en eso sonó el teléfono. Era mi amiga Laura, que quería contar que cortó con su novio. Yo ya le había dicho desde hace mucho que ese chico no le convenía porque él es muy no sé cómo. Pero así es Laura, nunca me hace caso. ¿Cuál es el error en este texto? Seguramente ya dirán que es un error de coherencia, porque no podemos identificar el tema principal de este texto. De esta manera llegamos al final del desarrollo de nuestro tema. ¿Por qué es importante conocer las propiedades del texto? Porque facilita el proceso de redacción. Además, los textos que escribimos cumplirán con su función. Podemos desarrollar estrategias de escritura y, lo más importante, disfrutaremos de dicha escritura. Así llegamos al final de nuestro encuentro. Yo me despido, pero vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.